El hipertiroidismo resulta de una disminución en los efectos de las hormonas tiroideas a nivel tisular. La causa más frecuente es la disminución en la síntesis y secreción de las mismas y ocasionalmente por una resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo es una de las causas importantes de consulta en endocrinología y afecta frecuentemente más a las mujeres en un 2% y a los hombres del 0.1 al 0.2%. En México, vean, cuando se tamizaron en 2009 esta cantidad de niños, 4.052.782 niños, solamente se detectaron 1.576 casos, es decir, un caso por cada 2.572. ¿Cuál es la etiología? El 99% del hipotiroidismo es de tipo primario, en donde ¿qué? Se habla del déficit de yodo, causa más frecuente a nivel mundial, la tiroiditis de Hashimoto, causa más frecuente en países desarrollados, el paso de transplacentario de anticuerpos por bloqueantes del receptor de TSH, que es transitorio, el post-dioyodo o radioterapia cervical, el posquirúrgico, la ingesta excesiva de yodo, que fue el caso que vimos ahorita, tiroiditis subaguda, tiroiditis subaguda generalmente transitoria, hipoplasia o aplasia tiroidea, tiroiditis ectópica, déficit congénito de la biosíntesis de hormonas tiroideas y fármacos como litio, antitiroideos y amiridona. ¿Qué pasa con el litio al inicio del tratamiento? ¿Cómo está el paciente? El paciente recibe litio ahorita por una situación psiquiátrica. ¿Qué pasa al principio? ¿Cómo se desenvuelve el paciente? Porque yo diría, si aquí dice que el litio está asociado con el hipotiroidismo, le voy a dar a mi paciente litio y como yo soy buen médico me voy a anticipar al hipotiroidismo y entonces primero le asocio que levotiroxinas para que compense ese paciente. Pero ojo, se lo dan y regresa al paciente todavía más severo. ¿Por qué? Porque al principio el paciente con litio desarrolla sintomatología de hipertiroidismo y posteriormente, conforme el paciente va tomando el medicamento, termina siendo hipotiroidismo. Entonces ustedes van a encontrar en los libros de fármaca que algunos nos refieren que el paciente cursa con hiper o hipotiroidismo. ¿Qué pasa de esa situación? ¿Sí? Y ven entonces la importancia de estudiarse sus 5 medicamentos. Van a dominar el mundo de la medicina. Es el 50% que les hace falta. Yo digo que suspendamos la sesión y vayamos a hacer nuestra síntesis. ¿No? ¿Sí? Bueno, ok. Hipotiroidismo primario representa 96%. La tiroides de Hashimoto es la primera causa de hipotiroidismo primario en zonas del mundo donde los aportes de yodo es suficiente. Su incidencia media es de 3.5 por cada 1.000 personas por año en mujeres y en el hombre de 0.8 por cada 1.000 personas por año, con un pico en la cuarta y sexta década de la vida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los endocrinólogos hacían la prueba a partir de la sexta década de la vida? Pero si yo tengo datos, pues lo hago a partir de la cuarta década de la vida y con los antecedentes previos que el paciente pudiese tener. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario y terciario, que solamente representa el 1%, es cuando hay un hipotiroidismo central, hipopituitarismo, cuando hay adenoma hipoficiario, cirugía o radioterapia hipoficiaria, enfermedades infiltrativas, cuando hay una disfunción hipotalámica, cuando hay resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Pero ¿saben qué? Copien este cuadro, ¿no?
¿Ya? Lo que sigue. Sí. Ya fue tantito. ¿Ya? Ay, la doctora se pasó. ¿Sí le tomaste foto, doctora? ¿No? ¿Estabas cargando el celular? Sale. ¿Ya? Entonces, el hipotiroidismo primario es insuficiencia de la misma glándula, básicamente tiroides de Hashimoto. Hipotiroidismo secundario, cuando hablamos de trastornos hipoficiarios. Hipotiroidismo terciario, cuando hablamos de trastornos hipotalámicos. Y aquí tenemos que hacer el estudio del eje suprarrenal y gonadal. Bueno, nos regresamos esto. ¿Otra vez? Entonces aquí es como yo hago mi diagnóstico diferencial entre hipotiroidismo primario, secundario y terciario. ¿Sí ven ahí en el CTO, no? Sí, pero no es igual. Eso ya sonó como… Entonces, el hipotiroidismo central es una causa rara de hipotiroidismo ocasionada por una insuficiente estimulación de lo que son las glándulas tiroideas normal. Dicho estado puede deberse a una disfunción de la hipófisis, hipotiroidismo secundario, una alteración hipotalámica, hipotiroidismo terciario, que ya vimos ahorita la otra diapositiva. Resistencia a hormonas tiroideas. Las manifestaciones clínicas de esta resistencia a hormonas tiroideas depende del tipo de mutación. La mayoría de los pacientes tienen una mutación en el gen receptor de la hormona tiroidea beta, con lo cual se interfiere con la capacidad para responder normalmente a lo que es la T3. También puede haber hipertiroidismos si la resistencia es mayor en el eje hipotálamo hipoficiario y no así en el resto de los tejidos. Que dice la alteración de la síntesis de las hormonas tiroideas se debe a una destrucción apoptótica de lo que son las células tiroideas por un trastorno autoinmune, que sería la fisiopatología, lo cual se caracteriza por la infiltración linfocitaria de la tiroides, anticuerpos antitiroideos circulantes, anti-TPO, en el 90 al 95%, antiglobulina en un 20 al 50%. Bueno. Y la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Yodo. La deficiencia de yodo es la causa más común de hipotiroidismo por disminución en el aporte de la misma en la dieta. El déficit de yodo deteriora la síntesis de hormonas tiroideas que resulta en un hipotiroidismo. En los adolescentes y adultos, el espectro de trastornos por deficiencia de yodo incluye el bocio, el hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínicos, hipotiroidismo manifiesto clínicamente como retardo en el crecimiento físico, deterioro en las funciones mentales, hipertiroidismo espontáneo en los ancianos y aumento en la susceptibilidad de las glándulas tiroideas a la radiación. El bocio va a ser la manifestación más evidente y es provocada por un aumento en lo que es la secreción de TSH
como un intento para maximizar la utilización del yodo disponible. Esto es lo que provoca la presencia del bocio en los pacientes. El yodo y los fármacos que lo contienen precipitan la tiroiditis autoinmune por aumento de la inmunoreactividad de la tiroglobulina, al aumentar la yodación de la misma y los péptidos reactivos de las células T. También pueden ser más reactivos al estar yodados estos. Fármacos, amiodarodona, vean, la amiodarodona altera la función tiroidea del 14 al 18% de los pacientes que lo toman en forma crónica y es más frecuente en mujeres con anticuerpos antitiroideos. Entonces, este medicamento lo tengo que estar monitorizando cuando se lo doy como antiarrítmico a los pacientes. El alfa-interferón, la tiroiditis inducida por el alfa-interferón es una complicación mayor en los pacientes tratados con estos. La tiroiditis puede ser entonces de todos tipos, autoinmune y no autoinmune. El litio, vean, ocasiona tiroiditis silente, lo que inicialmente da lugar a hipertiroidismo y luego da hipotiroidismo, lo que les comentaba al inicio. Causas infecciosas. Procesos infecciosos de tiroiditis pueden ser causantes de hipotiroidismo primario. Infecciosas se dividen en supurativa o aguda, subaguda o bien crónica. ¿Cuáles son en la tiroiditis aguda? Como agentes infecciosos, los virus como el sarampión, el de la influenza, los adenovirus, los ecovirus, virus de la parotiditis, virus de Epstein-Barr, micobacterias, Pneumocystis jirovecii y en pacientes con infección por VIH. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que de repente se pone muy, ¿cómo se llama? Muy morenito. Era morenito, pero hasta más morenito. ¿Qué sospechan? Hablando de VIH. No que se fue a Acapulco, ¿qué sospechan? ¿Que le afectó qué? La glándula suprarrenal y que a lo mejor es un VIH que fue atacado por TB. A veces ocurre eso en los pacientes con VIH. Se afecta, aparentemente estaban normales y de repente se ponen más morenitos, no son los antirretrovirales, lo que pasa es que a lo mejor tiene una afectación de la glándula suprarrenal por TB. Se han reportado casos de hipotiroidismo secundario, procesos infiltrativos como sarcoidosis, otra vez la amiloidosis que habíamos comentado ayer en la diabetes, hemocromatosis, leucemia, linfoma, cistonosis y esclerodermia, cistinosis, perdón. El síndrome de enfermedad sistémica tiroidea, antes llamado síndrome de tiroideo enfermo, es un conjunto de cambios en lo que es la función tiroidea asociado a enfermedades graves, como son traumatismos y estrés fisiológico. Estas anomalías ocurren en las primeras horas del estado crítico y la magnitud se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. A menores cifras de T4 y T3 y T4, menor supervivencia de estos pacientes. Es otra forma de saber la gravedad que pudiesen tener estos pacientes en un momento dado. ¿Qué pasa si a ustedes les llega un paciente en choque? Así, chocado. Chocado de hipotensión, no chocado de accidente automovilístico. ¿Qué hacen? ¿Qué le dan? Desconocen todo, o sea, llegan, se los dejan ahí, doctora, en la camilla y la enfermera dice, tiene 80-40. Primero con la película porque la mayoría de los choques responden. La mayoría de los choques responde al líquido. La mayoría cierra la clínica, pero si no, se busca otra causa. ¿Qué causa? ¿Cuándo la va a buscar? Si no es por
¿Qué es lo que cura todo? ¿Qué es lo que cura todo? Ustedes ante una duda diagnóstica que requiere un tratamiento investigó qué es lo que cura todo. Los esteroides. Si este paciente llega en choque, por ejemplo, un paciente hipotiroideo, ¿qué es lo que le tienen que dar? ¿Prednisona? No, la prednisona cuando cura. Hidrocortisona. ¿Cuánto le doy de hidrocortisona? ¿Un bolo? ¿Y después? Cada y damos hidrocortisona. Si es un paciente que está en la terapia intensiva y desconocen qué tiene, ¿qué le hacen? Pero que no sea de la tiroides. También esteroides. ¿Sí? Claro que tiene sus efectos secundarios, pero por lo menos lo sacarían de él. Muchos pacientes que llegan a la terapia intensiva que tienen lupus mal diagnosticado. Son mal diagnosticados. Muchos hipotiroideos no lo saben. Muchos de aquí podemos ser hipotiroideos. ¿No? ¿Alguien tiene dudas, sospecha? Háganse su pruebas de función tiroidea. ¿Dónde sale una base? De hecho, traigo una promoción. Ahora, ¿cuántos de nosotros tienen Helicobacter pylori? ¿Todos? No, permítanme. Fíjense, nada más de aquí para allá, de aquí para allá, tienen Helicobacter pylori. El 90%, ¿no? ¿Y cuántos han hecho estudios de Helicobacter pylori? ¿Alguien se ha hecho estudios de Helicobacter pylori? Pues deben de hacerse su DH, su química sanguínea, su hemoglobina glucosilada, pruebas de función tiroidea, su depuración de creatinina. Si se dan cuenta, somos médicos y no nos cuidamos. Bueno. Manifestaciones clínicas. Clínicamente los signos y síntomas del hipotiroidismo van a depender de la susceptibilidad individual al descenso de los niveles de hormonas tiroideas, por eso vamos a encontrar diferentes grados de afectación en el paciente. El grado de hipotiroidismo, la velocidad de instauración de esto nos va a dar las manifestaciones clínicas y sobre todo la edad del paciente. Generalmente mejor toleran las manifestaciones, son más inespecíficas y más lentamente se desarrollan, al contrario de lo que ocurre en aquellos casos de hipotiroidismo agudo tras la tiroidectomía o tras la suspensión de tratamiento supresor con tiroxina en los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, como preparación para un rastreo para radioyodo, aunque lo tenemos que suspender el tratamiento para poder ver bien el estudio, ¿no? Hipotiroidismo neonatal, hablaremos entonces de cretinismo, en el cual se caracteriza entonces con un retraso de desarrollo psicomotor, dificultad respiratoria, llanto ronco, ictericia persistente, macroglosia, dificultad para alimentación, hernia umbilical y retraso de la edad ósea. Hipotiroidismo juvenil, ¿cómo se presentará? Es un grado variable de retraso psicomotor, puede tener el paciente talla baja y síntomas similares al adulto, puede cursar con pubertad precoz. Entonces vean cómo la edad del hipotiroidismo va a definir cómo se puede presentar el cuadro clínico. Ahora sí, lo que estamos casi siempre acostumbrados, que es el hipotiroidismo en el adulto, con astenia, intolerancia al frío, hiporexia, ganancia de peso, alteraciones menstruales, generalmente menorragia, edema facial y en las partes sacras, piel seca y amarillenta, voz ronca, macroglosia, bradicardia, edema pleural, pericardio, depresión respiratoria, estreñimiento, disminución del aclaramiento del agua libre, que sería como hiponatremia, anemia generalmente normo o macrocítica, letargia, dificultad para la concentración. Es decir, que el hipotiroidismo nos puede afectar cualquier órgano del cuerpo, todo. ¿Sí?
pudiésemos decir que es como una gran simuladora. Ahora, ¿a qué se refiere con mixedema? Se refiere a un hipotiroidismo grave con acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en lo que es la dermis, ocasionando un engrosamiento de los rasgos faciales y una induración pastosa de la piel. Es aquí entonces cuando yo estoy hablando ya de que mi paciente tiene un hipotiroidismo muy grave. Diagnóstico, bueno, importante, la historia familiar, la hipoacusia en el síndrome de Pendred, lugar de residencia para evaluar si hay deficiencia de yodo en áreas donde hay bocio endémico, antecedentes de enfermedades autoinmunes, de ingesta de bociógenos, la palpación de la tiroides para determinar la existencia o no de bocio en este paciente, para que nos pueda orientar hacia alguna etiología. La TSH, la metilación de la TSH estimulante de tiroides, es la principal prueba de evaluación, en este caso, de la función tiroidea, ya que es un indicador más sensible de la enfermedad tiroidea temprana. Dice, aún no se ha resuelto el límite superior de normalidad de la TSH, pero algunos laboratorios han establecido límites de referencia basados en un reporte del 95% de la población aparentemente sana. Y vean que aquí va de 0.04 a 0.05 a 4.5 a 5.5. Por ejemplo, en el Seguro Social viene de 0.4 a 4.0. Si tienen la referencia, pues qué bueno, porque así les servirá de mucho, pero si no, es 0.4 a 4.0. Entonces, la determinación TASI se considera una buena prueba, sin embargo, debe tomarse en cuenta sus limitantes, como son trastornos hipofisiarios o bien hipotalámicos. Se han reportado que las concentraciones de TSH muestran una variación estacional, puestas en cuenta disminuidas en el 30% en la primavera. ¿Y qué tienen ustedes que hacer en invierno? Con un hipotiroidismo. Aquí dice que están disminuidas en la primavera. ¿Están qué? Y entonces, ¿qué requiere el paciente? Ajuste de la dosis, aumento la dosis de levotiroxina. Y muchos pacientes van a llegar con ustedes como descompensados en Navidad. Van a pasar una mala Navidad. A ustedes no le van a dar su regalo de Navidad porque no lo compensaron en fin de año. Y tiene consecuencias. Entonces, lo ideal para recibir su regalo de su tierra es aumentarle la dosis al paciente. ¿Qué haces con un paciente hipotiroideo que va a ser intervenido en una cirugía? Por ejemplo, doctor, una interconsulta, sabemos que ustedes saben sobre los tiroides. Mañana vamos a operar a mi paciente de una laparotomía. No sabemos qué tiene. Pero entonces la levotiroxina tarda en hacer efecto. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la levotiroxina? Yo si hoy me tomo uno, ya para mañana que me operan me tomo dos, ¿me va a hacer efecto? No. ¿Qué tengo que darle? ¿Qué le habíamos hecho? Otra vez de dos, ¿qué hago con un paciente que lo voy a operar, diabético, que está tomando metformina y lo van a operar en una semana?
Ya lo habíamos visto. ¿Ve cómo nada más les cambian el escenario y se confunden? Se hospitaliza, ok. Se inicia el tratamiento con insulina. Se inicia insulina. Se suspende la metformina, ¿cuánto tiempo antes? 3 días antes. ¿Por qué? Porque la cirugía, ¿qué es? Un evento de esto. Hipóxico. Sí, entonces tiene que suspender la metformina. Hace rato no estoy muy bien de que se le dan corticosteroides al paciente, se le suspende entonces la levo, ¿no? No, se lo sigue dejando. Sí, pero yo, bueno, no sé si tiene que ver con eso, pero la levo también está contraindicada en los pacientes que tienen insuficiencia renal, es por lo mismo. Sí, se utiliza ahí. Vale. Sí, no, se lo dio, ¿verdad? Se lo dio. Pero como está en un estado agudo, pues, sí, entonces en fin de año yo tendría que ajustarle la dosis a estos pacientes hipotiroideos. Analítica de rutina, aumento de colesterol sérico, frecuentemente en el primario, de CPK, LDH y TGO, anemia perniciosa hasta en el 12% de los casos, asociado ¿a qué? A un problema de autoinmunidad. Electrocardiograma podemos encontrar bradicardia, disminución de la amplitud de los complejos QRS, inversión de la onda T, determinación de TH que aumenta en el hipotiroidismo primario y está normal o baja en el hipoficiario. Si sospecha en este último caso, solicitamos lo que es la T4 libre para confirmar el diagnóstico en caso de que la TSH sea normal. O sea, si sigo todavía con la sospecha, hago esto. En algunos casos puede ser preciso el diagnóstico diferencial entre hipotiroidismo central y síndrome de enfermedad sistémica o tiroidea. Este último caso existe siempre cuando una disminución de la T3 libre y un aumento de la RT3, que puede acompañarse de una disminución de la TSH, incluso de la T4. En aquellos casos que exista duda sobre la presencia de hipotiroidismo y que se haya iniciado la administración ya de hormonas tiroideas, que tengo que hacer, suspender la misma y realizar la determinación 6 semanas después. Hay muchos pacientes que llegan a nivel particular que les inician levotiroxina sin antes haber confirmado, supuestamente porque se sentían muy mal, y entonces no sabemos qué realmente pasa. Entonces suspendemos el medicamento y en 6 semanas volvemos a tomar las pruebas, ¿no? Anticuerpos antitiroideos, la determinación de anticuerpos anti-TPO y anticuerpos anti-TG, que pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial. Estos van a ser positivos en la tiroiditis autoinmune en el 90 al 100% de los casos. Importante descartar asociaciones a otras patologías como serían la diabetes tipo 1, adrenalitis autoinmune, vitiligo, anemia perniciosa, enfermedad celíaca. Tratamiento, pues ya lo sabemos, pero ¿qué recomendaciones le doy al paciente cuando le voy a iniciar la levotiroxina? Que sea en ayuno, ¿qué más? ¿Perdón? El horario, que siempre sea a las 10 de la noche, por lo regular. ¿Qué más? Si dices que regrese contigo, ¿cuándo? ¿Cada mes? ¿Por qué todos tenemos la idea de cada mes? Estamos institucionalizados. Cada 6 meses, no, pues resultó peor. Hoy inicio el tratamiento. Es que la idea es, hoy inicio el tratamiento. ¿Cuándo lo vuelvo a citar? A las siguientes semanas. ¿Por qué? Para ver el efecto de... Bueno, ¿Por qué? dentro de 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Por ¿Perdón? ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene, pero vuelve a lo mismo, se les olvidan los efectos secundarios. 2
despierto 5 minutos tarde, ¿qué pasa? Se me hace tarde. Si yo me despierto 10 minutos antes, ¿qué pasa? Se me hace temprano. Estoy sonriendo todo el día. ¿O no? ¿No? ¿No? Caso excepcional. ¿Qué pasa cuando yo hice la levotiroxina? ¿Se dan cuenta que medicina qué es? Pues sí, 50% es fármaco. Es que vuelve a lo mismo, y hicieron todo, o sea, hacen todo el diagnóstico, ya dijeron al paciente todo lo que va a hacer. Les falta lo más importante, el tratamiento. Exactamente, los efectos de hipertiroidismo, y me voy al otro extremo. Ajá. ¿Y cuál sería el más importante? Ese efecto secundario. Taquicardia. ¿Cuál es el efecto Brody? El efecto Brody. ¿Vale? Efecto Brody. Vamos a hacer el análisis. Brody. ¿Con B grande o B chica, doctor? Con B grande. No viene en el CTO, ya que ni lo buscan, porque es de cardio. El CTO de endógeno. Tener que traer todo. Es de cardio. Y es de insuficiencia cardíaca. Esa clase no entré. Me está haciendo cuenta. Acuérdense que necesitamos estudiantes de alto rendimiento. No falta. Todo es necesidades económicas no las lleva al límite para no tener ese problema. Tienen que trabajar. Sí, no, trabajen por gusto. Es una recompensa. Para mí es una recompensa venir acá porque aprendo y me pagan por aprender. ¿Cómo se escribe? Con B, Pero, o sea, de grande. sí, Ya no, lo deben haber visto. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo un corazón que está latido? Este es mi corazón. ¿Cómo está? Normal. ¿Cuántos latidos tiene más o menos? Promedio. 70 latidos, ¿no? Ya saben que en el Seguro Social todos tienen temperatura de 36. Creo que en el este también. Pues la frecuencia cardíaca de los pacientes es de 80. Vamos a sacar un. ¿Qué pasa, doctor? Si yo hago último no así. Más rápido, cada vez más rápido. A ver, hasta cuánto más. Se cansa. Y entonces, si se cansa, ¿en qué va a caer? Esa mano. Mañana que le vamos a pedir que haga 10 planas de sus medicamentos, va a llegar la gente y ya va a estar cansado. ¿Por qué? Porque ya había tenido este efecto. ¿Qué es? Ese paciente cae en insuficiencia cardíaca que se queda un corazón
hay un límite, ¿no? Ustedes no pueden pasarse 3 noches sin dormir. No lo han podido hacer, ¿no? Se cansan. Y vean, yo les sigo aquí, el otro ya lo dejó de hacer porque hace rato se cansó. ¿Sí? Y entonces, si como dice su compañero, le iniciamos levotiroxina al paciente, ¿qué efectos secundarios voy a estar esperando? El más importante, ¿cuál es? Que el paciente no tenga hipertensión arterial. Cuando yo inicio la levotiroxina, la presión arterial se me puede disparar y puedo provocar una crisis. Entonces, tengo que citarlo para checar que ese paciente no tenga problemas con su presión arterial, que no tenga taquicardia con un efecto secundario. Acuérdense que desconocemos nosotros qué patologías tenemos de nosotros mismos. Imagínense, desconocemos las patologías que tienen los pacientes. Si ustedes en una sala en un hospital salen a esperar a los pacientes, hicieron una encuesta de 10 pacientes, vamos a suponer que todos ustedes están esperando la consulta, y de estos pacientes que están esperando consulta y tratamos de saber qué patologías tienen, yo diagnosticaría en ese momento 3 patologías. 3 patologías de ustedes, ¿sí? Hipertensión, diabetes y hipotiroidismo, trastorno bipolar, bradicardia, ¿sí? Esquizofrenia, bloqueo de rama derecha, enfermedad de Crohn. Artritis reumatoide, hipotiroidismo, más anemia. Y ahora, de estos pacientes que están acá, vamos a ingresarlos al piso de medicina interna o de cirugía. Y entonces, cuando pasan al piso de cirugía, encontramos de 5 a 6 patologías. ¿Por qué? Porque hacemos laboratorios y hacemos estudios. Ahora, si caen en manos de los cirujanos, lamentablemente fallecen, y previamente me firmaron la autorización de su autopsia, encontramos hasta 10 patologías. Entonces, imagínense cuánto desconocemos de los pacientes. Mucho. Y si yo inicio un tratamiento con un medicamento que tiene efectos secundarios, tengo que saber las reacciones adversas de los medicamentos para no hacer una mala práctica. Darle un medicamento que condicione algo que precipite su enfermedad. ¿Bien? Todos. No. Bueno, por eso insisto, medicamentos, entonces está bien, el tratamiento está bien establecido en pacientes con concentraciones superiores a 10 microgramos, deben ser tratados. En medio de estos pacientes el tratamiento va a ser crónico, salvo en los casos de hipotiroidismo transitorios, como es la tiroiditis subaguda o indolora, el hipotiroidismo con fármacos o vociógenos. Descartar antes del tratamiento insuficiencia suprarrenal concomitante en casos de hipotiroidismo central o causa autoinmune con clínica sugestiva o presencia de otras enfermedades autoinmunes, ya que si esta existe y se comienza el tratamiento con la hormona tiroidea, antes de la sustitución con glucocorticoides se puede desencadenar una crisis suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en estos casos? Si yo sospecho, le meto un bolo de esteroides, un ratito, y ya después le inicio el tratamiento con levotiroxina. Se prefiere el tratamiento con levotiroxina sintética, que es la tetrayodotiroxina en vez de la triyodotiroxina. El organismo controla la conversión de T4 a T3, evitando así las complicaciones por el exceso de T3. La meta del tratamiento es restaurar la función tiroidea evaluada con concentraciones de TSH, disminución del tamaño del bocio y la ausencia de síntomas. Hay muchos pacientes que tienen bocio, y pese a que tienen las pruebas de función tiroidea normales, hay endocrinólogos que pese a que la TSH está normal y que tienen un bocio más o menos grande y que incluso al paciente molestan, que le inician dosis bajas de
levotiroxina y está permitido. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a tomar un control, veo los efectos secundarios y ¿qué creen? Ese bocio va disminuyendo. Y ya que disminuyó un poco, entonces pasan a veces a cirugía, porque entonces si no estarían, pues es más grande el bocio y tendrían más complicaciones. Ajá. La dosis inicial de levotiroxina debe estar en relación con la edad, si existe arritmia cardíaca o enfermedad coronaria. Por lo mismo que les decía de los efectos secundarios. Si un paciente le inicio levotiroxina y tiene una taquicardia, y le inicio levotiroxina, ¿qué va a pasar? Se va a complicar. Si tiene enfermedad coronaria y aumento también la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a aumentar su gasto y nos va a caer en una angina o en una cardiopatía isquémica. En pacientes jóvenes y en adultos sanos sin comorbilidad se puede iniciar con una dosis de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Esta sería la dosis. En pacientes ancianos va a ser muy diferente y es prudente iniciar con dosis de 25 a 50 microgramos por día y aumentarla cada una o cada semana hasta que se normalicen las concentraciones de TSH. Se recomienda realizar evaluaciones bioquímicas cada 4 o 6 semanas de haber iniciado el tratamiento con terminación de concentraciones de TSH. Después de alcanzar la tasa de TSH, vean aquí ahora ya hablan de 0.44, algunos autores prefieren mantener la TSH de 0.4 a 2.0. Este sería mi rango de confiabilidad, mantener a mi paciente, no llevarlo hasta 4, sino a lo mejor con tenerlo en 2 es suficiente, particularmente en quienes, en los pacientes jóvenes. Y se requieren ya después, posteriormente, una evaluación anual con TSH y con T4 libre. Pacientes con concentraciones de TSH menores a 0.4 aumenta el riesgo de ¿qué? De osteoporosis y de FA. ¿Qué pasó? En el estudio de Fámica, las concentraciones de TSH menores a 0.1 incrementaron 3 veces el riesgo de que nuestro paciente mayores de 60 años tuviesen fibrilación auricular. Entonces, mucho ojo. No me lo puedo, no, ya le diagnosticó hipotiroidismo y luego le inicié levotiroxina, pero como ahora tengo miedo de que tenga efectos secundarios, pues y ya como la dosis que le dije al paciente ya más o menos se siente bien y sale con TSH menor de 0.01, mejor ahí lo dejo, no vaya a ser que se me complique. No, hay que tratarlo de llevar de 0.4 a 2.0 porque si no, corremos el riesgo de que su paciente nos fibrile. De hecho, esto cuando veamos lo de geriatría, vamos a ver que a veces el no saber actuar en una patología también se considera como mala praxis. Dice, mujeres mayores de 65 años aumenta el riesgo de fractura vertebral y de cadera, también con estas cifras. ¿Eso se da con sobredosis de levotiroxina? ¿Mande? ¿Eso se da con sobredosis de levotiroxina? No, cuando no está bien tratado el paciente. Pero no la sobredosis al aumentar los niveles de T4 va a disminuir la TSH. ¿De esta? Ajá. O sea, si tú le estás dando la levotiroxina. Sí, o sea, le estás disminuyendo la dosis, sí. Sí, es aquí, le estás aumentando la dosis y estás llevando la TSH a valores inferiores. Sí, tienes razón aquí, ¿no? Punto 1. Va a disminuir más, sí tienes razón, perdón. Situaciones especiales, hipotiroidismo subclínico, T4 a T3 normales, TSH elevada, depende de los niveles de TSH y la situación clínica del paciente. Tratamiento del hipotiroidismo subclínico, mujer embarazada con deseos de gestación, niños con TSH mayor de 10 microgramos a mililitro. Aquí es donde, si presenta síntomas compatibles con el hipotiroidismo, valorar el ensayo terapéutico y reevaluar clínicamente al paciente. ¿Ok? Bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutos de descanso. 5 nada más, ¿sale? Y ya vemos lo que es hiper.